¿Alguna vez te has preguntado si orar acostado es una falta de reverencia ante Dios? Muchos creen que la posición del cuerpo determina la eficacia de la oración, pero la Escritura nos revela algo más profundo. En Salmo 63:6, David declara: Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche. Este versículo no solo valida la oración en la intimidad del descanso, sino que resalta cómo Dios escucha incluso los suspiros del alma en la oscuridad. Hoy veremos cómo la Biblia enfoca la postura del corazón más que la del cuerpo. Te mostraremos cómo tu comunión con Dios no depende de estar de rodillas, sino de estar en espíritu y verdad. Si alguna vez has orado desde la cama con el corazón quebrantado, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso cuando estás acostado? ¿Alguna vez te has sentido culpable por orar acostado? Tal vez estabas en la cama, exhausto, con los ojos cerrados, y mientras pronunciabas palabras a Dios en tu corazón, una voz interior te decía: así no se ora. Durante años, muchos han creído que solo ciertas posturas físicas son aceptables ante Dios, como si Él estuviera más atento cuando estamos de rodillas o con las manos levantadas. Pero, ¿realmente es así? ¿Puede la posición del cuerpo determinar la eficacia de la oración o la receptividad de Dios? En realidad, la Escritura nos muestra un principio mucho más profundo. Lo que importa no es la forma exterior, sino la condición interior. No es la postura del cuerpo, sino la disposición del corazón lo que abre los cielos. La oración no se trata de un protocolo rígido, sino de una relación viva con un Padre que nos conoce, que nos ve, que escudriña lo más íntimo de nuestro ser. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este principio, aunque revelado en el contexto de la elección de un rey, también aplica a nuestra vida de oración. El ser humano se enfoca en lo externo, en las apariencias, en los gestos, pero Dios se enfoca en la verdad interna, en la sinceridad, en la entrega. Por eso, reducir la oración a una posición física específica puede llevarnos a una religiosidad vacía. Podemos estar de rodillas con el rostro al suelo y aún así tener el corazón lejos de Dios. En cambio, podemos estar acostados con lágrimas que no salen de los ojos, pero brotan del alma, y estar completamente envueltos en la presencia del Espíritu Santo. Muchos de los grandes encuentros bíblicos entre Dios y el ser humano no estuvieron marcados por una postura física particular, sino por un corazón quebrantado. Considera a Ana, la madre de Samuel, que oraba en el templo sin emitir sonido, pero con una intensidad que llamó la atención del sacerdote Elí. En 1 Samuel 1:13 se dice: Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Aunque Elí no pudo discernir su oración, Dios sí, y respondió: porque para el cielo lo invisible del corazón tiene más peso que lo visible del cuerpo. No debemos olvidar que Dios es espíritu, y como Jesús enseñó en Juan 4:24, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta afirmación de Cristo rompe con toda visión legalista o ritualista de la oración. Nos dice que la verdadera comunión no depende de lo externo, sino de lo espiritual. Adorar en espíritu y en verdad no se refiere a una fórmula, sino a una entrega honesta. Y eso puede suceder tanto en una iglesia, con las manos en alto, como en una habitación oscura, con el cuerpo acostado y el alma despierta. A lo largo de los siglos han surgido muchas ideas equivocadas sobre cómo debemos presentarnos ante Dios. Algunas de ellas provienen de tradiciones religiosas, otras de enseñanzas humanas cargadas de culpa. Pero la Biblia no establece una única postura obligatoria para orar. Al contrario, nos muestra variedad. Moisés oró postrado, David oró sentado, Jesús oró de rodillas, pero también de pie. Y en Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, cayó rostro en tierra.
Lo que unía todos estos momentos no era la posición del cuerpo, sino la conexión profunda con el Padre. Era el clamor genuino de corazones que sabían que su única esperanza estaba en Dios. Una de las imágenes más conmovedoras sobre la oración sincera, más allá de la postura, se encuentra en el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no menciona si estaban sentados, arrodillados o acostados. Simplemente habla de una realidad espiritual. Dios se acerca a quienes tienen el corazón roto, a los que ya no tienen fuerza para levantarse, pero todavía tienen fe para clamar. Porque a veces la oración más poderosa no viene de una boca que grita, sino de un alma que gime. No viene de una posición perfecta, sino de una desesperación auténtica. Recuerdo el testimonio de una mujer que pasaba por una enfermedad dolorosa. Sus noches eran largas y el dolor físico no le permitía sentarse ni arrodillarse. Ella me dijo: me sentía culpable por orar acostada, hasta que un día comprendí que Dios no estaba esperando que yo me moviera, sino que me rindiera. Fue en su lecho de dolor donde sintió la presencia más dulce de Dios. Allí, entre almohadas y lágrimas, recibió respuestas que no llegaron en años de rituales. Su historia me hizo recordar el Salmo 6:6. Estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Este Salmo de David no solo valida la oración nocturna, sino que la santifica. Porque incluso en la debilidad, Dios escucha. Hay momentos en los que nuestro cuerpo ya no puede más, momentos en los que solo nos queda descansar. Y es justo allí donde muchos se sienten indignos de hablar con Dios, pero olvidan que nuestro Dios no es un juez distante que espera perfección exterior, sino un Padre amoroso que se acerca cuando estamos más frágiles. En Isaías 42:13 nos dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando ya no somos fuertes, cuando solo queda un hilo de aliento, Él no nos desecha. Él se inclina, Él nos escucha. En esos momentos en los que no puedes hacer otra cosa más que mirar el techo en la oscuridad y susurrar con la mente: Señor, ayúdame, debes saber que el cielo entero se inclina para escucharte. Porque no es el volumen de la voz ni la posición del cuerpo lo que moviliza a Dios, sino la verdad con la que nos acercamos. Por eso, la oración acostado no solo es válida, es sagrada cuando nace de un corazón sincero. Dios no exige formalidades, Él busca autenticidad. Cuando Jesús habló con el fariseo y el publicano, dejó claro que Dios no se impresiona con apariencias. El fariseo oraba en pie, con palabras elocuentes, pero el publicano, con el rostro inclinado y sin atreverse a levantar los ojos, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. ¿Y cuál fue justificado? El que reconoció su necesidad, no el que mostró su postura. En esta enseñanza Jesús nos recuerda que lo que el cielo aprueba no es el espectáculo, sino la humildad. Por eso, no importa si estás de pie, sentado o acostado. Si tu oración nace del arrepentimiento y la fe, Dios la recibe. A veces creemos que debemos estar perfectos para orar, que debemos estar limpios, ordenados, fuertes. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Es en la debilidad donde su poder se perfecciona. Es en la pobreza espiritual donde su gracia se derrama. El ladrón en la cruz oró colgado, ensangrentado, humillado. No estaba en un templo, no estaba de rodillas. Solo dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Y Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mayor prueba necesitamos de que Dios responde a los corazones sinceros sin importar la condición física? Cuando entendemos esto, somos liberados. Liberados del temor religioso, de la culpa innecesaria, de la presión de parecer piadosos. Y en esa libertad
comenzamos a orar con más frecuencia, con más intimidad, con más verdad. Ya no buscamos el momento perfecto ni el lugar ideal. Entendemos que cualquier momento y cualquier postura puede ser santa si el corazón está presente, porque Dios no está esperando posturas, está esperando entrega. Muchos han aprendido a orar solo de rodillas y eso es hermoso, pero otros, por salud, cansancio o circunstancias, oran acostados y eso también es hermoso. Lo importante no es cómo comienzas la oración, sino con qué actitud la sostienes. Puedes comenzar acostado, pero si tu alma se eleva, tu oración está subiendo. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces ni siquiera tenemos palabras, solo pensamientos vagos, sentimientos confusos. Pero si estamos conectados con Dios, el Espíritu traduce lo que nuestra boca no puede decir. Y eso cambia todo. Porque ya no se trata de orar correctamente, sino de orar sinceramente. Ya no se trata de seguir un guión, sino de abrir el alma. Ya no se trata de cumplir un rito, sino de mantener viva una relación. Orar acostado, cuando se hace con el corazón encendido, puede ser tan profundo como orar en un altar. Porque la verdadera oración no es un acto físico, es una rendición espiritual, no es un deber religioso, es un diálogo de amor. Y si lo único que puedes hacer hoy es orar desde tu cama, hazlo. Hazlo sabiendo que Dios te escucha. Hazlo sabiendo que no necesitas demostrar nada, solo estar presente. Hazlo sabiendo que lo que Dios ve no es tu cuerpo, sino tu alma, porque Él es el Dios que ve en lo secreto. Y en ese secreto, en esa entrega silenciosa, en esa oración acostada, tal vez estás más cerca del cielo de lo que imaginas. El cuerpo descansa, pero el alma sigue despierta. En medio del silencio nocturno, cuando el bullicio ha cesado y las luces se han apagado, hay un espacio donde el espíritu comienza a hablar. En esos momentos donde la mente se aquieta y la fuerza del cuerpo se ha rendido al sueño o al cansancio, el alma, con una claridad sobrenatural, busca dirección. Es en esa intimidad donde muchos oran acostados, no porque menosprecien la oración, sino porque reconocen que incluso en los momentos de descanso, Dios está presente. La Escritura no condena esa postura. Al contrario, la legitima y la santifica. Porque en la debilidad, en la soledad y en el lecho del descanso, Dios ha escuchado oraciones que marcaron la historia. El Salmo 63:6 expresa una verdad profunda. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Estas palabras no son un recurso poético, son una declaración teológica. David no estaba de pie en el templo ni rodeado de la asamblea. Estaba en su lecho, posiblemente perseguido, agotado, solo. Pero en medio de esa oscuridad meditaba en Dios. Y esa meditación, ese diálogo silencioso, era oración, era comunión, era búsqueda. Lo que para muchos parecería un momento pasivo, la Biblia lo presenta como un instante de encuentro con lo eterno. En el Salmo 4:8 también se refleja este mismo principio. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No se trata únicamente de descansar, sino de hacerlo en confianza, con una oración que antecede al sueño. Esa seguridad que permite dormir en paz no nace del control, ni de la fuerza, ni del poder humano. Proviene de haber hablado con Dios, de haber depositado en Él el temor, la carga, la incertidumbre. En esta imagen vemos una dimensión poderosa de la oración nocturna. Es una declaración de fe, una rendición que se expresa desde el lugar más vulnerable del ser humano. Cuando observamos el testimonio de Job, encontramos que su comunicación con Dios no cesaba por estar acostado. En Job 33:15-16 se nos revela: por sueño, en visión nocturna,
Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje muestra con claridad que Dios no solo escucha oraciones en la noche, sino que también responde, habla, instruye. La debilidad del cuerpo no detiene la acción divina. De hecho, en esa vulnerabilidad, Dios revela cosas que en medio del día y el esfuerzo no se pueden entender. Porque hay misterios que solo se descifran cuando el corazón está en reposo y el alma permanece atenta. La oración en momentos de debilidad ha sido una constante en la historia del pueblo de Dios. En los salmos se encuentran clamores desde el dolor, desde la enfermedad, desde el lecho. En el Salmo 41:3 se declara: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Este versículo es una promesa activa. No solo afirma que Dios cuida del enfermo, sino que lo hace en su cama, en su postración, en su limitación. Allí, en medio del padecimiento, el cuidado de Dios se manifiesta. Y no puede haber cuidado sin comunión. No puede haber sustento sin relación. Por tanto, el enfermo que clama desde su cama no está en desventaja espiritual. Está en un terreno donde la gracia opera con más fuerza. También en el Salmo 6:6 se encuentra una expresión desgarradora. Estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Esta es una oración que no se grita, que no se articula en palabras elocuentes, pero que brota con una fuerza espiritual incontenible. Son lágrimas que hablan, gemidos que suben, emociones que se convierten en súplica. Dios recibe esa oración, porque Él no necesita volumen ni frases perfectas, solo requiere verdad. Y esas lágrimas en la noche no caen al vacío, son escuchadas, son recogidas, son respondidas, porque aun cuando el cuerpo yace, el espíritu intercede. En Isaías 38, el rey Ezequías fue informado de que iba a morir. Estaba acostado, enfermo, debilitado, y en ese estado su corazón se volvió a Dios. En el versículo 12 lee: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. No se levantó, no convocó a los sacerdotes, no se adornó con vestiduras sagradas, solo giró su rostro y oró. Y esa oración, realizada en la postración más absoluta, cambió el decreto divino. Dios le añadió 15 años de vida. Este relato no puede pasarse por alto, porque revela con contundencia que la oración hecha desde la cama en un momento de crisis tiene el poder de transformar destinos, no por la postura, sino por la fe que la sustenta. El descanso físico, lejos de ser un impedimento, puede ser el contexto donde la oración florece con más pureza. En medio del cansancio, cuando ya no hay fuerzas para aparentar, lo que se eleva a Dios es real, es profundo, es sin filtros. En Lamentaciones 2:19 se encuentra esta exhortación: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. No se habla aquí de una postura específica, sino de una disposición total. Derramar el corazón como agua implica no guardar nada, no contener nada, dejar que todo lo que hay en lo profundo sea vertido ante Dios. Y si eso ocurre de noche, en el lecho, en la soledad, entonces ese momento se convierte en altar. Los evangelios también revelan que Dios no se limita a horarios, ni a lugares, ni a condiciones externas. En Marcos 4, cuando Jesús calma la tormenta, no estaba en oración de rodillas. Estaba dormido, acostado en la parte de atrás de la barca. Y cuando lo despertaron, lo primero que hizo fue hablar. Ordenó al viento y al mar que se calmaran.
Su descanso no era negligencia espiritual, era confianza absoluta en el Padre. En esa escena hay una lección poderosa. El descanso no anula la presencia divina. Aún en el sueño, el cielo está atento. Aún en el reposo, hay una comunión viva que no se interrumpe. Y si Cristo pudo descansar con plena paz en medio de la tormenta, también nosotros podemos orar acostados, sabiendo que Dios escucha y actúa incluso cuando nuestras fuerzas se han rendido. En 1 Reyes 19, el profeta Elías, después de una gran victoria, cayó en un estado de agotamiento profundo. Se acostó bajo un enebro, deseando morir. Y fue allí, en esa condición de cansancio extremo, donde el ángel de Jehová se le apareció para fortalecerlo. No le pidió que se levantara para orar. No le exigió una postura sagrada. Le trajo pan y agua y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. Dios no lo reprendió por estar acostado. No cuestionó su debilidad. Lo visitó, lo sustentó, lo entendió y luego lo envió. Esa escena revela que Dios no desprecia la fragilidad, la abraza, la transforma, la llena de propósito. La oración que se eleva desde el lecho no es menos poderosa, es muchas veces más auténtica, porque en la quietud, en la soledad, en la debilidad, no hay máscaras, no hay distracciones, solo queda el alma y Dios. En Oseas 6:1 se encuentra una invitación profética: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Este llamado a volver al Señor parte de una condición de quebranto. No se hace desde la altivez, sino desde la necesidad. Y cuando se responde desde la cama, desde la enfermedad, desde la tristeza, Dios no exige más que eso: una respuesta, un corazón que se vuelve a Él, una voluntad que, aunque débil, se rinde. La noche o el descanso y el lecho son escenarios donde Dios ha hablado con claridad. No son espacios profanos, son terrenos sagrados cuando son consagrados a la búsqueda de su rostro. El libro de Daniel narra que el profeta recibió visiones en la noche, revelaciones que no se dieron en el templo, sino en la intimidad de su descanso. En Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche. Esa visión fue uno de los anuncios mesiánicos más poderosos del Antiguo Testamento, porque el cielo no está limitado a la luz del día, ni a las paredes del santuario. Dios habla cuando encuentra un corazón dispuesto, no cuando encuentra un cuerpo en cierta postura. Quienes creen que orar acostado es irreverente han olvidado que Dios no mira desde la superficie, Él examina lo profundo. En Hebreos 4:13 se afirma: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto significa que nuestras verdaderas intenciones, pensamientos, emociones y motivos están expuestos delante de Él. Por tanto, si desde la cama elevamos un suspiro genuino, ese suspiro tiene más valor que 1000 oraciones memorizadas sin pasión, porque Dios conoce lo que nadie ve y responde a lo que nadie oye. La Escritura valida, honra y santifica la oración en el descanso, en la debilidad y en la noche. No por conveniencia, sino porque el corazón contrito no tiene horario ni forma fija. Es una llama que arde incluso cuando el cuerpo ya no puede mantenerse en pie. El Salmo 121:4 declara: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta verdad es definitiva. Dios no duerme, Él vela por nosotros, y mientras nuestro cuerpo reposa, Él sigue obrando. Por eso, orar acostado no es rebajar la espiritualidad, es reconocer que incluso en el reposo Dios está presente. Hay un tipo de oración que no nace del esfuerzo sino del abandono. No surge desde la tensión, sino desde la rendición. Esa oración ocurre cuando el alma ha decidido descansar, no en la resignación, sino en la certeza de que Dios está al control. Cuando una persona ora acostada desde un corazón
que ha depositado completamente su confianza en el Señor, esa posición se convierte en un símbolo profundo de fe. No hay lucha por mantener las apariencias. No hay deseo de impresionar a nadie. Solo queda una convicción interna, que aunque el cuerpo repose, Dios actúa. Y esa confianza, lejos de ser pasividad, es una expresión pura de dependencia. La Escritura revela que confiar en Dios es mucho más que esperar resultados. Es soltar el control, es permitir que Él actúe a su manera y en su tiempo. En Proverbios 3:5 se enseña: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo traza la ruta de una oración madura. No se trata de exigir respuestas, sino de confiar en que Dios ya las tiene. Cuando alguien ora acostado, con un corazón que ha decidido dejar de depender de su fuerza, está practicando esa confianza. Es una postura que refleja reposo espiritual, no desinterés. El alma se apoya en Dios y descansa. En el Salmo 23, David declara: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta imagen no describe una vida agitada ni una búsqueda ansiosa. Describe un reposo guiado por Dios, un descanso que es fruto de haber confiado. Y en ese lugar, la oración fluye no desde la desesperación, sino desde la serenidad. Orar acostado en este contexto no es una actitud superficial, es una declaración silenciosa. Sé en quién he confiado, sé que no necesito hacer ruido para ser oído, sé que mi Dios escucha incluso los pensamientos cuando están anclados en su voluntad. Jesús mismo modeló este tipo de confianza. En Marcos 4:38, mientras la tormenta azotaba la barca, Él dormía, no porque estuviera indiferente, sino porque estaba en paz. Sabía que el Padre sostenía todas las cosas. Cuando los discípulos lo despertaron, no respondió con temor, sino con autoridad. Reprendió al viento y al mar, y luego les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Su descanso fue una expresión absoluta de fe. No necesitaba estar en guardia, porque sabía que estaba en manos del Padre. Esa escena no es simplemente un relato de un milagro. Es una lección espiritual sobre lo que significa confiar hasta el punto de descansar. Esa misma paz puede reflejarse en una oración hecha desde la cama, no por falta de reverencia, sino por una fe que ha aprendido a descansar en la soberanía divina. Isaías 30:15 contiene una declaración poderosa: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este principio no es una sugerencia emocional, es una directriz espiritual. Dios no siempre se mueve en la agitación. Muchas veces su voz se revela en el reposo. Cuando se ora desde la quietud, cuando no hay palabras forzadas ni posturas forzadas, el corazón se encuentra más alineado con el ritmo divino. Es allí donde la confianza se vuelve palpable. Es allí donde el alma deja de luchar y comienza a fluir en la voluntad de Dios. Esa confianza silenciosa es una oración viva, aunque los labios no se muevan. En Hebreos 4:10 se declara: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este reposo no es inactividad, es plenitud. Es la evidencia de que ya no se vive desde el esfuerzo humano, sino desde la fe en lo eterno. Quien ora acostado desde este lugar de fe, no lo hace para evitar una disciplina, sino porque ha comprendido que su fuerza ya no es necesaria para que Dios se manifieste. Ha cesado de sus propias obras, porque ha confiado completamente en la obra del Señor. Esa postura externa, entonces, se vuelve una imagen espiritual de lo que ocurre en el interior, una entrega total. El Salmo 116:7 proclama: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien.
Esta frase revela una verdad poderosa. El alma necesita volver al reposo, no al abandono de la oración, sino al estado donde confía plenamente. El descanso en Dios es una forma de honrarlo, reconocer que Él tiene el control y que no es nuestra actividad lo que lo mueve, sino nuestra fe. Es un acto de adoración. Cuando una persona ora desde la cama, con un corazón que se ha reconciliado con el descanso divino, está diciendo: tú me sostienes, tú me escuchas, tú me bastas. No hay mayor forma de honrar a Dios que confiar completamente en Él, incluso en el silencio. La historia del profeta Daniel también revela una vida de oración firme, pero equilibrada con una confianza plena. Aunque oraba 3 veces al día de rodillas, también tenía la convicción firme de que su Dios actuaría con o sin su esfuerzo. Cuando fue echado al foso de los leones, no se nos dice que clamó desesperado. Descansó. Su silencio fue una expresión de seguridad. Y Dios respondió, porque hay momentos donde la oración más poderosa es la fe que no se sacude. El cuerpo puede estar en reposo, pero el espíritu está firme. Esa quietud, esa seguridad es también una forma de clamar. El Salmo 91 describe una dimensión espiritual donde el que habita al abrigo del Altísimo descansa bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de una actividad intensa, es una posición espiritual. Habitar, descansar, confiar, y mientras permanece en esa comunión puede decir: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta confianza no se manifiesta en una postura rígida, sino en una entrega consciente. Cuando se ora acostado desde esta convicción, no hay distracción, no hay temor, no hay duda, hay fe. Y donde hay fe, hay presencia, porque Dios responde no a las apariencias, sino a la confianza. Filipenses 4, 6, 7 exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Esta paz no es solo una consecuencia emocional, es una evidencia espiritual. Se manifiesta cuando alguien ha entregado todo en oración y ha decidido confiar. Esa paz guarda, esa paz protege, esa paz consuela. Y muchas veces esa paz llega mientras se ora acostado, cuando ya no hay energía para estar de pie, pero el espíritu permanece anclado en la certeza de que Dios escucha. Jesús dijo en Mateo 11, 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación es directa, no requiere esfuerzo físico, no exige un protocolo, solo requiere venir. Y venir a Él en oración, incluso desde una posición acostada, puede ser una forma de responder a ese llamado. No desde la evasión, sino desde la entrega. No desde la pereza, sino desde la fe. Porque cuando el alma viene con carga, con cansancio, con agotamiento y aún así ora, está reconociendo que Él es la fuente de todo descanso verdadero. La Escritura está llena de momentos donde el descanso no es debilidad, sino estrategia espiritual. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentaba a un enemigo imposible, Dios le dijo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Versículo 17. Esa instrucción rompía toda lógica. No pelear, no moverse, solo estar quietos, solo confiar. Esa quietud era una expresión de fe. Y cuando el pueblo obedeció, Dios actuó. Esta misma lógica espiritual aplica a la oración. Hay momentos donde el acto más poderoso es orar desde la quietud, desde el descanso, desde una fe que no necesita gritar, porque ya ha entregado todo. El Salmo 131 describe con belleza esta actitud del alma. He acallado y aquietado mi alma, como un niño destetado de su madre. Esa imagen no es de lucha,
sino de confianza. Un niño en brazos no necesita explicaciones, solo descansa. Así debe ser el alma delante de Dios. Cuando se ora con esta confianza, no importan las palabras, no importa la postura. Lo que importa es que el corazón está en paz. Y donde hay paz, hay comunión. Esa paz no se fabrica, es fruto de haber entregado todo y haber elegido confiar. Romanos 15:13 expresa una bendición que sintetiza esta verdad. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La paz no viene de la postura, viene de creer. Y ese creer se expresa a veces con palabras, otras con lágrimas y otras con silencio, pero siempre con fe. Por eso, cuando alguien ora acostado y lo hace desde la confianza, está viviendo esta palabra, está siendo lleno de paz en el creer, porque su descanso no es ausencia de oración, es expresión de fe. Una fe que ha aprendido a reposar en Dios en medio del ruido del mundo. La oración más intensa se pronuncia en silencio, y en la vida de Jesús esa verdad se manifestó con un peso que aún resuena en cada página del Evangelio. Él no necesitó multitudes para clamar, no esperó los altares ni los rituales públicos para hablar con el Padre. En su ejemplo se revela una dimensión olvidada por muchos. La oración no requiere de un escenario, sino de un espacio íntimo donde lo esencial no se interrumpe. En su silencio, en sus retiros, en sus momentos de soledad, Jesús nos dejó un mapa claro. Y ese mapa, cuando se sigue con humildad, transforma el lugar donde estás en un santuario. Incluso cuando estás acostado, incluso cuando todo lo que puedes hacer es cerrar los ojos y escuchar. En Marcos 1:35 se nos muestra a Jesús levantándose muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, para salir a un lugar desierto y orar. No había testigos, no había ceremonias, solo había quietud. Y en esa quietud se desataba un diálogo eterno. Lo que ocurre en lo secreto no es menos poderoso. Al contrario, es donde se origina la fuerza que después se manifiesta en lo visible. Jesús no buscaba el reconocimiento del momento, buscaba al Padre, y lo hacía lejos del bullicio, en la soledad, donde cada palabra era pronunciada sin distracción. Esa decisión no fue ocasional, fue constante. El silencio no era ausencia de poder, era el terreno donde la voluntad divina se afilaba como espada. El Evangelio de Lucas refuerza este patrón. En el capítulo 5, verso 16, se declara: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En medio de las multitudes, los milagros, las necesidades incesantes, Jesús se alejaba. No porque no le importara el pueblo, sino porque sabía que sin comunión no hay dirección. Sin soledad no hay claridad. Sin retiro no hay poder sostenido. Él entendía que la conexión con el Padre no se fortalecía en la superficie del ruido, sino en las profundidades del silencio. Y si Jesús, siendo Hijo de Dios, buscaba ese espacio apartado, ¿cuánto más nosotros deberíamos valorar esos momentos en que el alma, aún desde una cama, puede quedar a solas con el Eterno? La oración en soledad no es una práctica accidental, es un acto deliberado de quien ha comprendido que el ruido exterior no puede competir con la voz del Espíritu. En Mateo 6:6, Jesús enseñó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta no es una instrucción literal limitada a una habitación física, es una exhortación a cerrar las puertas del ruido, de las distracciones, de las apariencias. Es entrar en ese espacio donde solo están Dios y tú. Y en ese lugar no importa si estás de pie o acostado. Lo que importa es que has cerrado todo lo demás. Has silenciado lo que distrae. Has decidido que ese momento es sagrado. Y en ese santuario invisible, la oración adquiere un peso que no depende de la postura del cuerpo, sino de la atención del espíritu.
El silencio en la oración no es vacío, es preparación, es reverencia, es conciencia plena de que quien escucha no necesita explicaciones extensas, sino corazones abiertos. En 1 Reyes 19, Elías, luego de una jornada intensa, se escondió en una cueva. Allí esperó una manifestación de Dios. Vinieron el viento, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba en ellos. Luego vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba el Señor. En la quietud, en lo imperceptible, en lo íntimo. Lo que este relato nos muestra es que muchas veces esperamos que Dios se manifieste con estruendo, cuando en realidad se revela en la calma. Y cuando se ora acostado, en ese estado donde el cuerpo está quieto y el alma escucha, se entra en ese mismo tipo de encuentro. No se necesita levantar la voz, se necesita bajar el ruido interno. Jesús no oraba en la soledad por costumbre, sino porque allí encontraba dirección. En momentos cruciales, antes de tomar decisiones importantes, se retiraba. En Lucas 6:12 se dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Antes de elegir a sus discípulos, antes de enfrentar los desafíos del ministerio, buscaba ese espacio ininterrumpido. Pasaba la noche entera orando, no por obligación, sino porque sabía que la misión no podía llevarse sin dependencia. Esa búsqueda nocturna no fue casual. La noche, cuando el mundo duerme, se vuelve un escenario propicio para la oración más honesta. Y muchas de esas oraciones no se hacen de pie, se hacen acostado, cuando todo alrededor guarda silencio y el alma se desnuda delante de Dios. En Salmos 77:6, el salmista declara: llamo a la memoria mi cántico de noche, medito en mi corazón y mi espíritu inquiere. Esta expresión revela una búsqueda interior que no está ligada a una postura física, sino a una disposición del alma. Es un escudriñamiento que ocurre mientras el cuerpo reposa. El corazón medita, el espíritu pregunta, y en esa interioridad Dios responde. Porque la oración también es meditación, es recordar, es traer a la mente lo que Él ha dicho. Y cuando esa meditación ocurre en la noche, mientras los ojos están cerrados y el cuerpo está quieto, se convierte en una conversación sin palabras, pero llena de sentido. En el ejemplo de Jesús en Getsemaní se manifiestan las dos dimensiones de la oración, la intensidad y el recogimiento. Él se apartó a orar solo, aunque pidió que sus discípulos lo acompañaran. En Lucas 22:41 se lee: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Esta separación muestra una necesidad profunda de intimidad. Su oración fue intensa, al punto de sudar como gotas de sangre, pero fue una oración pronunciada en la noche, en un lugar apartado, en la soledad. Incluso en el momento más angustiante, eligió la intimidad con el Padre. No buscó una multitud para acompañarlo en oración. Buscó el silencio. Buscó la comunión pura. Y en esa comunión se fortaleció para enfrentar la cruz. El profeta Habacuc capturó esta dimensión del silencio como espacio sagrado en su declaración: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Esta frase no es una orden externa, es una realidad espiritual. Cuando se reconoce la presencia de Dios, el alma guarda silencio. Y en ese silencio brota una oración más auténtica que cualquier discurso, porque no hay necesidad de adornar lo que el corazón siente. Solo se necesita estar presente. Y muchas veces ese silencio ocurre cuando estamos acostados, lejos del bullicio, conscientes de que el Espíritu está ahí, más cerca que nunca. La práctica de Jesús revela que el poder espiritual no está ligado a una actividad constante, sino a una comunión constante. La oración que transforma no siempre es la más larga ni la más estructurada, es la más sincera. Y la sinceridad florece en la soledad, cuando ya no hay personajes que interpretar.
ni roles que cumplir. Solo queda el alma, desnuda, delante de su Creador. La cama puede volverse ese altar. El momento antes del sueño puede convertirse en ese monte donde el espíritu se eleva. No hace falta moverse, solo hace falta rendirse. En Eclesiastés 5:12 advierte: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Esta advertencia no es una limitación, sino una invitación a la reverencia, a reconocer que no se trata de llenar el espacio con oraciones repetidas, sino de ofrecer un corazón humilde. Y eso ocurre más fácilmente cuando se está en soledad, cuando el alma no compite con el ruido, cuando la oración se hace desde un lugar de contemplación. No se trata de pasividad, se trata de profundidad. Se trata de una relación que no necesita espectáculos, sino verdad. El modelo de Jesús nos conduce a una comprensión más elevada de la oración. Nos lleva a valorar esos momentos donde todo está en calma. Nos enseña que la oración más efectiva no depende de la postura física, sino de la intimidad con el Padre. Que la soledad no es aislamiento, sino preparación. Que el silencio no es ausencia, sino escucha. Que la noche no es oscuridad espiritual, sino oportunidad de claridad divina. Y que una oración pronunciada acostado, en comunión total, puede tocar el corazón del cielo con la misma fuerza que cualquier clamor en alta voz. La gracia no anula la disciplina, la sostiene. La libertad espiritual no está peleada con el orden, al contrario, lo requiere. Y en el ámbito de la oración esta verdad es vital. El creyente maduro no ora únicamente cuando siente, ni se mueve por impulsos emocionales. Aprende a cultivar una vida de comunión constante que no depende de estados de ánimo, sino de una convicción profunda de que hablar con Dios es parte de su existencia, no una opción ocasional. Esa constancia no surge de la presión, sino de una pasión ordenada. Una fe que ha crecido al punto de entender que la disciplina no es una carga, sino un puente. Jesús lo mostró con claridad. No oraba cuando tenía tiempo. Oraba porque vivía desde la necesidad de estar en el centro de la voluntad del Padre. En Lucas 22:39, justo antes de su arresto, se registra que salió y se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. No fue un acto improvisado. Fue algo que solía hacer. Había un hábito, un patrón, un compromiso continuo que no estaba sujeto a la comodidad ni a las circunstancias. Orar en medio de la angustia fue posible porque ya existía una vida entrenada en la búsqueda. No se trata de orar cuando el dolor llega, sino de haber construido una relación sólida mucho antes de que la tormenta aparezca. La oración acostado, cuando es una expresión auténtica del corazón, es válida y poderosa. Pero cuando se convierte en una excusa para evitar el esfuerzo espiritual, pierde su esencia. No todo lo cómodo es correcto y no todo lo difícil es legalismo. La madurez espiritual no teme al sacrificio. De hecho, lo abraza como parte del proceso. En 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo escribe: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este no es un lenguaje simbólico vacío, es el testimonio de una vida que ha decidido sujetarse por amor a Cristo. No se trata de ritualismo, sino de entendimiento, de saber que hay gloria en la obediencia, fuerza en la constancia y profundidad en el hábito. La disciplina no contradice la gracia, la perfecciona, porque aunque el acceso a Dios es libre, el crecimiento en Él requiere constancia. En Colosenses 4:12 nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar no es orar una vez al mes, es insistir, es mantenerse.
Es tomar la decisión consciente de volver una y otra vez al lugar de encuentro, aunque el cuerpo esté cansado, aunque las emociones no acompañen, aunque la mente intente distraerse. Porque lo que sostiene una vida espiritual estable no son los momentos de inspiración ocasional, sino la decisión diaria de buscar al Dios que nunca se oculta. David, a pesar de sus caídas, fue un hombre de disciplina espiritual. En el Salmo 55:17 confiesa: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Esta declaración no es poética, es práctica. Es el retrato de una vida marcada por la oración como prioridad. No era una obligación, era una necesidad reconocida. Y es esa misma necesidad la que hoy debe despertar en el corazón del creyente. Porque orar con libertad no debe ser sinónimo de orar con descuido. La gracia no cancela la intención. La libertad no elimina la responsabilidad. Incluso Jesús, en su humanidad perfecta, se entregó a una vida de oración disciplinada. En Hebreos 5:7 se dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No fue oído por su postura, fue oído por su reverencia. Y esa reverencia no era esporádica, era parte de su vida diaria. Porque quien teme a Dios con amor santo no necesita excusas para buscarlo. Lo hace incluso cuando es incómodo, lo hace incluso cuando está cansado. Lo hace porque ha entendido que orar es el oxígeno del alma. En Romanos 12:11-12 se nos recuerda: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí se dibuja el perfil de una fe activa, una vida que no depende de las emociones, sino de convicciones firmes. La constancia en la oración no es un accesorio, es una base. Y aunque haya momentos en los que se ore acostado por necesidad, también deben existir momentos donde con intención y devoción el creyente se aparte, se enfoque y se rinda con todo su ser. La madurez no se mide por cuánto se sabe, sino por cuánto se practica. No se trata de dominar conceptos espirituales, sino de encarnarlos en la vida diaria. Y en ese sentido, la oración disciplinada es uno de los frutos más evidentes de un corazón transformado. En 1 Tesalonicenses 5:17, el mandato es claro: orad sin cesar. No como una imposición sin sentido, sino como un llamado a vivir en constante dependencia. Una vida que ora sin cesar es una vida que ha decidido que Dios no es una visita, sino una habitación permanente. Y cuando esa decisión se toma, no hay lugar que no pueda convertirse en altar, ni horario que impida el encuentro, ni postura que limite el acceso. El creyente maduro comprende que la carne siempre buscará atajos, pero el espíritu llama a la profundidad. En Mateo 26:41, Jesús advierte a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No se trata de ignorar la debilidad, sino de someterla al espíritu. Porque si se cede siempre al cansancio, se pierde la oportunidad de crecer. Y si se evita todo esfuerzo, se empobrece la vida espiritual. Por eso, aunque orar acostado puede ser legítimo, también es necesario cultivar momentos de oración intencional, donde el cuerpo y el alma se alinean para adorar con todo. La verdadera libertad se manifiesta cuando se elige el bien, aun cuando no es lo más cómodo. Y en el contexto de la oración, eso significa que el creyente no debe depender de su estado físico o emocional para buscar a Dios. La oración no puede estar condicionada al confort, porque el amor verdadero no evita el sacrificio, lo honra. En 2 Timoteo 2:3, Pablo exhorta a Timoteo a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa imagen de firmeza aplica también a la oración. Un soldado no escoge cuándo servir, y un creyente maduro no escoge cuándo orar.
vive para ello, se prepara para ello, porque sabe que en la oración constante hay victoria segura. Dios no mide la eficacia de una oración por la forma del cuerpo, sino por la verdad del alma. Lo que conmueve su corazón no es la estética de la postura, sino la sinceridad de una entrega. En un mundo donde muchas veces lo externo se vuelve protagonista, la Escritura nos recuerda que el Altísimo no se deja impresionar por apariencias. Él examina lo profundo, Él escudriña el espíritu, Él responde a lo que nadie ve. Por eso, la oración que nace desde un corazón rendido, aunque el cuerpo esté postrado en debilidad o reposo, tiene un valor eterno delante del trono. En Isaías 29:13, el Señor expresa: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No basta con adoptar una postura devocional si el corazón está desconectado. No basta con arrodillarse si la voluntad no se rinde. El peso de la oración está en la entrega, no en el protocolo, no en la forma, en el fondo. Y cuando esa entrega es genuina, Dios la honra, porque su mirada atraviesa la carne y va directo al alma. Y es allí, en ese lugar donde nadie más puede entrar, donde ocurre el verdadero encuentro. El Evangelio de Lucas relata una escena que desenmascara la diferencia entre postura externa y entrega interna. Jesús habla de dos hombres que subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El primero se plantó con orgullo, enumerando sus méritos. El segundo, de lejos, ni siquiera alzaba los ojos al cielo. Golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Jesús no elogió al que tenía la postura correcta, sino al que tenía el corazón quebrantado, porque el cielo se abre no ante la perfección, sino ante la humildad. Y si ese hombre oró desde un rincón, sin fórmula, sin estructura, sin apariencia, y fue justificado, entonces es claro, Dios no busca un cuerpo erguido, busca un espíritu rendido. En 2 Crónicas 16:9 se declara una verdad contundente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. El favor de Dios no está sobre los que aparentan santidad, sino sobre los que lo buscan con integridad. La entrega verdadera no necesita escenario, se da en lo secreto, se manifiesta en la autenticidad. Y cuando un creyente ora acostado desde una conciencia limpia, desde una fe sincera, desde un deseo profundo de comunión, está siendo visto por esos mismos ojos que recorren la tierra en busca de fidelidad. En Juan 4:23-24, Jesús establece el fundamento de la adoración espiritual. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración aceptable no depende de un lugar físico ni de una forma fija. Se basa en el espíritu, en la verdad, en la realidad interior del creyente. Esa verdad no necesita una postura específica para ser válida. Necesita honestidad, rendición, dependencia. Si se adora acostado, pero con el alma despierta y en reverencia, esa oración tiene el mismo acceso que la del templo más solemne. El rey David, en su quebranto más profundo, escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. No mencionó posturas, no habló de gestos, habló de una condición interna. Esa condición no tiene forma externa, pero tiene un peso que trasciende. Es la clase de oración que no necesita escenario, porque ocurre en lo oculto. Y lo oculto, cuando está lleno de verdad, es más poderoso que lo público lleno de pretensión. Dios nunca ha exigido cuerpos perfectos, solo corazones dispuestos. En toda la Biblia no hay una única forma de orar
que Dios haya decretado como superior. Algunos clamaron de pie, otros postrados, algunos en silencio, otros con gritos. Lo que tuvieron en común no fue la postura, sino la entrega. Ana oró con el alma. Moisés oró desde el desierto. Daniel oró en su aposento. Pablo oró en la cárcel. Jesús oró solo, en lo alto, en la noche, con lágrimas. La variedad de posturas es prueba de que lo que Dios busca es comunión, no fórmula. No exige una posición corporal, exige una posición del corazón, una disposición interna que diga: aquí estoy, Señor, todo lo que soy es tuyo. Por eso, orar acostado no es irreverente si hay entrega, no es falta de devoción si hay conciencia plena de quién es Dios. La reverencia no está en el ángulo de la columna, está en la profundidad del espíritu. Y cuando esa reverencia es real, aunque no haya palabras, aunque el cuerpo esté inmóvil, la oración asciende como incienso. Porque el Dios que escucha pensamientos, que recibe lágrimas, que responde suspiros, es el mismo que se inclina hacia el alma que lo busca sin condiciones. Hay momentos en los que la oración no cambia la postura del cuerpo, pero transforma por completo la posición del alma. Porque más allá de cómo oras, lo que importa es desde dónde oras, no desde el lugar físico, sino desde la disposición interna que mueve cada palabra, cada suspiro, cada silencio. Dios no está limitado a los espacios que nosotros consideramos sagrados. Él se manifiesta en el secreto de lo ordinario, en la quietud de una habitación oscura, en la entrega profunda que no necesita audiencia. Orar acostado, cuando es genuino, no revela flojera espiritual, sino la confianza de saber que Dios escucha incluso en el momento más simple. Pero lo que definirá tu vida de oración no será la posición que adoptes, sino si decides convertir cada instante en un altar. El alma que ha aprendido a habitar con Dios no necesita acomodar su entorno para buscarlo, lo lleva dentro y desde allí, sin importar si está de pie, sentado o acostado, puede hablar con libertad, puede clamar con fervor, puede adorar con verdad. El Señor está más cerca de lo que imaginas, no esperando que perfecciones tu forma, sino que le entregues tu fondo. Porque para Él, una oración susurrada desde la cama, nacida del corazón rendido, tiene la misma fuerza que la de un profeta en lo alto del monte. La pregunta no es si puedes orar acostado, la pregunta es si ya decidiste vivir en oración, sin importar cómo, ni dónde, ni cuándo. Porque cuando la oración deja de ser un momento y se convierte en tu forma de vivir, entonces el cielo ya está escuchando